Oye, Judith, si tuvieras hijos, ¿lo mandarías a la escuela? Nope, pero la verdad es que estoy hablando desde una posición privilegiada. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día hablaremos de ese tan polémico regreso a clases 2021 o hasta el momento, el día de hoy, presencial. En efecto, vamos a tener un programa muy interesante, tal vez un poco más largo de los últimos, hemos tratado de acortarlos, pero hay mucho que platicar, tratemos de ser pues muy precisos y claros al respecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, que gracias a su amable patrocinio podemos estar aquí cada semana con ustedes. Entonces, precisamente para no perder más tiempo, vámonos de lleno con el tema, Judith. Cuéntanos un poquito cómo está esto de el regreso a clases aquí en México. Pues bueno, aquí en México, a pesar de que estamos viviendo oficialmente la tercera ola por la pandemia de coronavirus, el lunes 30 de agosto inicia el ciclo escolar 2021-2022 de forma presencial. Este dato según la Secretaría de Educación Pública de México, SEP. Al respecto, la señora Delfina Gómez, quien es titular de la SEP, dice que esto responde a la necesidad de que los estudiantes tengan un espacio amigable y propicio para socializar prácticamente como si fuera un segundo hogar. Y de esta forma se busca reducir el estrés, la posible violencia que pudieran sufrir en la pandemia, porque eso es un hecho que se ha dado en algunos hogares. La decisión va a ser personal y de cada familia. Y es aquí donde se armó el debacle y ¿qué creen? Como siempre, se polarizó el asunto. Ay, no te creo. Sí. El COVID-19 llegó para quedarse, o sea, ya es un hecho, no es algo que se va a ir en unos meses. De hecho, ya se volvió una enfermedad como la gripe, por ejemplo. Y pues es un hecho también que debemos aprender a vivir con él, pero también es una realidad que en este México tan diverso donde vivimos, muchas instituciones educativas no pueden garantizar un espacio para un retorno seguro. Y eso sin contar los asquerosos y grotescos actos vandálicos que se cometieron contra las escuelas públicas, las cuales a duras penas y contaban con el mínimo para hacer su funcionamiento de forma normal, entre comillas, y ahora no tienen nada. Y la neta es que esas sí no son las formas. Ahí sí, esas sí no son las formas. No se pasen de lanza, neta, o sea, estamos mal y estamos mal por nosotros, somos peor por nosotros. Sí, Pero bueno, y aparte de que robaron, vandalizaron, o sea, no apruebo que hayan robado, ¿no? Pero todavía que se pusieran a destruir, a pintar, y nada más porque sí, o sea, ahí te quedas, neta, ¿todo bien en casa? por eso estamos como estamos, es la gran Sí. verdad. Okay, aquí hay algo que les quiero comentar que dijo la Organización de las Naciones Unidas y después, ahorita lo voy a comentar rápido, pues lo traeré a colación por un par de cosas que a mí me llaman la atención. Según la ONU, los cierres de escuelas tienen claros impactos en la salud, la educación, el desarrollo de los niños, los ingresos familiares y la economía en general. Quédense con eso en la cabeza, recuerden, lo repito, salud, educación obviamente, desarrollo de los niños, ingresos familiares y la economía en general. Todo eso se ve afectado por el cierre de escuelas. Entonces, algo que debería de tomarse en cuenta esta decisión de reabrir escuelas se debe considerar desde varios puntos. Unos de ellos son los beneficios. Vamos a hablar de los posibles beneficios. Aquí sí quiero ser muy claro, posiblemente los beneficios no apliquen por igual para todos. Recordemos que México es un país muy diverso, con muchas escalas socioeconómicas, entonces lo que a ti tal vez te quede, a otras personas no, y viceversa. Así que voy con 6 puntos rápidos. Permitir que los estudiantes completen sus estudios y continúen al siguiente nivel, que sigan estudiando. Servicios esenciales, acceso a la nutrición, bienestar infantil,
Prevención de violencia contra los niños, también es otro de los puntos importantes de beneficios de la escuela. Bienestar social y psicológico, acceso a información confiable sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás, es otro de estos beneficios. También reducir el riesgo de no regresar a la escuela y por último, como un beneficio a la sociedad para permitir que los padres puedan ir a trabajar y entonces se reactiva un poco esta economía que anda sufriendo últimamente. Pero bueno, esto es parte de los beneficios, lo dice la ONU, aquí hicimos una síntesis, les recomendamos que busquen más, va a quedar en los links esta información ampliada. Ahora, para el regreso a clases, tanto los maestros como los alumnos deben o deberíamos de tomar en cuenta varias cosas. El estado de salud propio, el de otros, ¿no? La transmisión actual del COVID en su comunidad. No es lo mismo una escuela que esté abriendo en zona serrana, una que esté abriendo en zona ciudad, etcétera. Entonces eso tiene que ver. Después, ¿qué medidas de protección tiene la escuela o la misma comunidad que medidas se han implementado? Y qué beneficios hay, esto es muy importante, qué beneficios hay individualmente cada estudiante, cada familia en que el niño regrese a la escuela. El niño o el estudiante en general, porque nos abarcamos mucho lo que es primaria, pero es en general. También se deben evaluar elementos para decidir si se reabren las escuelas o se mantienen abiertas. Esto tiene que ver con lo que ya decíamos, cómo está el semáforo, qué tan grave está la pandemia a nivel local, qué beneficios y riesgos encontramos o se presenta con esto, qué tan intensa está la transmisión en el área donde va a operar la escuela, no nada más la ciudad o el lugar en el que opera, sino específicamente el área donde está la escuela, el impacto en general que tiene este cierre de escuelas en la educación, la salud, el bienestar general, todo este tipo de cosas. Y también, bueno, qué tanto afecta el que no haya escuela a poblaciones vulnerables y marginadas. Por ejemplo, niñas, personas desplazadas, discapacitados o capacidades diferentes, como se le conoce, etcétera. Todo eso se debe de evaluar, porque muchas veces pues, le jugamos al director técnico de la selección diciendo yo hubiera hecho esto, y es bien fácil decir yo creo que se deberían de abrir, yo creo que no se deberían de abrir, pero este tema tiene muchas aristas, lo platicamos más adelante. Ahora, esto fue lo que tiene que pensar el estudiante o que tiene que pensar la escuela, pero ¿qué pasa con las familias? La familia también tiene que hacerse preguntas, algunas salen hacia el aire. ¿Cuál es la efectividad de las estrategias del aprendizaje a distancia? ¿Me conviene que siga aprendiendo a distancia el hijo o no? Independientemente de que sea un problema para mí, si puedo solventar eso, ¿me conviene esa estrategia? ¿Las autoridades sanitarias locales son suficientemente rápidas en su actuar? O sea, ¿pueden resolver las cosas rápidamente? ¿La capacidad de cada escuela o institución son también suficientes para operar de manera segura? ¿Tienen los recursos, tienen el espacio, tienen el aire que se necesita, los tapabocas, todo esto? Porque todo eso lo tiene que tomar en cuenta cada familia antes de enviar a su hijo a la escuela. Y por último, como ejemplo, ¿qué otras medidas está implementando la escuela? Medidas de salud pública, obviamente, está implementando la escuela, más allá de las, digamos, obligatorias o las conocidas. Tal vez cada escuela está haciendo algo más y sería importante saber qué hacen para empezar a hacer esta cadena de compartirlo entre todos. Sí, porque finalmente si intentamos jalar cada quien por su parte, no se puede, o sea, es imposible. Esto es algo que tenemos que solventar como sociedad. Y pues bueno, como lo mencionas, hay varias acciones y requisitos que deben revisarse y ponerse en práctica para prevenir la introducción a un centro de estudio, una comunidad, la propagación de COVID, tanto en escuela como en comunidad, para garantizar sobre todo la seguridad de los niños. Y ahora vamos a meter ahí a alguien más, los actores que son bien importantes, pero pues también no los pelamos mucho, el personal escolar, hablando personas administrativas, personal de limpieza, personal de mantenimiento, los profesores y todos ellos, que finalmente también pues, son personas, ¿no? Y pues deben tenerse en cuenta las disposiciones especiales también, lo que platicabas, dependiendo de qué etapa escolar tenga el niño, si es la primera infancia, si estamos hablando ya de la infancia, adolescencia, educación superior, instituciones especializadas como platicamos de los CAM y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ante todo esto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda lo siguiente.
Punto número 1, llevar a cabo una detección temprana. Prueba rastreada de contactos y cuarentena de contactos. Es decir, ya hubo una persona que comienza a sentirse mal, identificar en qué salón está el niño, el docente, con quien estuvo en contacto. De ser posible hacer las pruebas, sabemos que las pruebas aquí en México no son tan fáciles de conseguir o bien no son tan baratas. Hacer el rastreo de contactos con cuántas personas estuvo y pues con la pena ponerlos en cuarentena. También se tiene que asegurar que existan recursos, políticas e infraestructura que protejan la salud y la seguridad de todo el personal escolar, lo que estamos platicando, mantenimiento, administrativos, profesores. Tercer punto, considerar la edad y capacidad de estudiantes para comprender y respetar las medidas implementadas. Nuevamente, vámonos desde kinder hasta educación superior. Punto número 4, seguridad y protección. Debemos entender que de momento el cierre o la reapertura de una escuela puede afectar la seguridad y la protección de los estudiantes y los niños más vulnerables. Puede ser que requieran atención especial durante la recogida y durante la devolución. O sea, no es lo mismo a lo mejor pasar nada más y dejar a un niño en la secundaria que un niño de kinder que si tienes que bajarte, dejarlo en la puerta, si no es que en el salón y demás. Y si de momento dicen, ¿sabes qué? En este momento cerramos el plantel, no es lo mismo. A lo mejor un universitario que dice, bueno, me subo a mi camioncito, mi coche y me voy, a un niño de kinder que obviamente no lo puedes dejar ahí, que se vaya solito. En el punto número 5 tienes que ver la higiene y prácticas diarias en la escuela y en el aula. Ya sabemos, distancia física de al menos 1 metro entre personas, espacio entre escritorios, pupitres, bancas, como quieran llamarle, higiene frecuente, uso de mascarillas o cubrebocas propias para la edad. Recordemos que dependiendo de la edad que se tiene, es el tipo de cubrebocas que deben usar. Una que es así súper importante, creo que también es donde está la clave, la ventilación. O sea, y ahí está gacho porque no todas las escuelas cuentan con ventanales grandes o con puertas grandes, entonces ventilación y medidas de limpieza ambiental. Punto número 6, detección y atención de estudiantes, maestros y otro personal escolar enfermo. Punto número 7, protección de las personas en alto riesgo. Ya hemos platicado quiénes son las personas de alto riesgo, personas que tienen ciertas enfermedades o características particulares que ya está probado que el COVID les afecta de una forma más fuerte. Punto número 8, comunicación. Y aquí es donde tenemos que dejar de mordernos la trenza y decir, ¿sabes qué? Tengo COVID, ¿sabes qué? Mi hijo tiene COVID, ¿sabes qué? Mi esposo, mi hermano estuvo en contacto y tal persona tiene COVID y estuvo en contacto y a lo mejor lo puedo propagar. Entonces debe existir mucha comunicación entre padres, entre alumnos, si es que ya estamos hablando que están más grandecitos, incluso entre el personal administrativo, escolar y todos, porque no hay otra forma de frenarlo. Y si nos vamos a ir a medias tintas por el qué dirán, no va a funcionar. También debemos tener medidas adicionales relacionadas con la escuela, como lo que ya estamos llevando ahorita, que son controles de inmunización, programas de vacunación, pero que no sean opcionales, al menos. Y eso sí estoy a favor, o sea, tanto para personal administrativo y escolar, sí entiendo que es muy el derecho de cada quien y muy la cuerpa de cada quien, pero si vas a ir a trabajar, sí o sí, pues sí es necesario que estés vacunado. Y bueno, ¿qué más nos gustaría? Que este ritmo de vacunación fuera más rápido. Pero hay algo más que se tiene que ver, o sea, tenemos que ver también la continuidad de los servicios esenciales. ¿Cuáles son estos servicios esenciales? Hay muchas escuelas rurales donde incluyen también la alimentación escolar, que la lechita, que las galletitas y todo eso. Entonces también se tiene que ver eso, se tiene que ver que haya una continuidad en el apoyo a actividades extracurriculares, la salud mental y el apoyo psicosocial de los alumnos. Y por último, se tiene que revisar sí o sí que exista distancia física dentro del aula, pero no nada más dentro, también fuera, en los famosos recesos, recreos, momento de lunch, de comerte el desayuno, es bien importante. Así es. Ahora, aquí, digamos que hasta aquí llegamos con los puntos que les queríamos compartir. Y sí quiero pasar a una parte que es más como de conversación de estos mismos puntos.
sea, iniciando con lo que habríamos, ¿no? Lo que dice la señora Delfina Gómez de la SEP, no tengo nada en contra de ella, que quede claro, pero dice que esta idea de abrir las escuelas responde a la necesidad de que los estudiantes tengan un espacio amigable y propicio para socializar, etcétera, etcétera. No digo que no, pero también se puede convertir en un riesgo. Entonces, yo no soy nadie para decir lleven a los hijos o no lleven a la escuela, cada quien tiene la mejor decisión y además, lo que ya decíamos, es un México diverso, no podemos Claro. aplicar una tabula rasa para y decir tienen que ir ustedes a la escuela y ustedes no, o todos van a la escuela. Cada quien tendrá que evaluar esto que se dijo y decidir si van a llevar a sus hijos o no. Pensar que podemos aplicar lo mismo para todos los mexicanos es muy difícil. Hay familias que son reducidas, que tienen la capacidad de tener a su hijo en casa con internet y estudiar a distancia. Qué bueno, ojalá así fuera para todos. Pero hay familias que tienen 5 o 7 hijos, que tienen que estar en la escuela, que tienen que salir a trabajar y lo único que pueden hacer es dejar a los hijos cuidándose entre ellos. Entonces, esto también complica. Niños que están en primaria, que no saben leer, no pueden llevar las clases. Eso hemos platicado antes y lo sabemos. No queremos en este programa repetir lo que se ha dicho antes, solamente llevarlo sobre todo a hacer conciencia de no generalizar, porque, como dijo Judith, se están polarizando las cosas y se convierte otra vez en un pleito de los que dicen que sí contra los que dicen que no. No ganamos nada con esos pleitos. Hay que buscar en ese diálogo cuál es el punto válido de cada quien y entender y ponernos en los zapatos de otros y recordar que los privilegios que tengamos, los demás no siempre los tienen y habrá quienes tengan mayores privilegios, pero eso no es lo que nos define como mexicanos el podernos unir, el poder ser estas personas que se puedan echar la mano, porque solamente así vamos a salir de esta pandemia. Podemos pensar que nuestro gobierno es necio, aquí somos apolíticos y la verdad es que el criticar las decisiones del gobierno, mientras yo no pueda hacer nada, no es más allá de perder aire. Les digo, jugarle al director técnico de la selección de yo hubiera hecho esto, pues ponte a estudiar para ser un director técnico o un político o un gobernante y hazlo. Pero mientras tanto, lo que puedes hacer es desde tu trinchera informarte, tomar decisiones inteligentes, platicar con las personas que crees que pueden llevar a cabo esto. Si tienes un hijo que va a ir a la escuela, es pequeño, si tú mismo estudiante vas a ir a la escuela o tu profesor sabes que vas a empezar a dar clases presenciales, también platica con tu escuela, universidad, lo que sea, y ve qué medidas hay, qué se puede hacer. Traten de anteponerse a los posibles problemas que van a surgir. Claro que los niños se van a quitar el cubrebocas, claro que los niños lo van a estar jugando, intercambiando. Entonces, no es el nada más decir, es que va a pasar eso. Va a pasar, cómo se resuelve, qué se tiene que hacer, con quién hay que platicar, cómo decir a los padres que tengan esa sensibilización hacia los niños para que no lo hagan. O igual, estudiantes universitarios que sí van a estar separados en el aula, pero se van a ir al antro más adelante. Bueno, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con el estudiante que llegue con un cubrebocas que sea de red casi y no sirva? Bueno, se pueden conseguir más cubrebocas. Yo como profesor podría llevar cubrebocas para esos estudiantes. ¿Qué alternativas hay? Porque hay muchas opciones, pero solamente quejarnos, solamente torcer la boca y decir, pues ya ni modo, o así es, o qué le voy a hacer, o maldito gobierno, no nos va a salvar. O sea, si no puedes cambiar las decisiones del gobierno, entonces cambia lo que puedas en tu entorno. Es uno de los principios básicos para crecer y sobre todo buscando esa cooperación y ese crecimiento general. Sí, y también aquí le agregaría el cuídate. O sea, y aunque suene muy trillado, es un cuídate, procura ahora sí literal no contagiarte, porque creo que si cada uno de nosotros realmente se cuidara al nivel de decir, no me voy a contagiar o la meta ahorita no es contagiarme, lo tendríamos porque es yo no me contagio, yo no me contagio, yo no contagio a más personas y simplemente se rompe la cadena. Entonces, la neta es que, y sabemos cómo nos tenemos que cuidar, o sea, a estas alturas del partido, aunque parezca chiste, después de año y medio, sabemos que es el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, no beso, no abrazo, no muchas cosas. Pero la neta es que también ya estamos hartos y como ya estamos hartos y ya estamos chocados, nos empezamos a relajar y precisamente por eso viene esto que es la tercera ola. Y a lo mejor si regresan a clases, no quiero sonar ave de agüero, pero a lo mejor vamos por la cuarta ola o nunca salimos de esta tercera ola hasta dentro de unos meses porque va a haber más contagiados. Entonces, como dice Draco, o sea, sí, es muy probable que nos lleguemos a contagiar, nos vayan a contagiar quienes tengan que ir a un centro educativo en físico, ok. ¿Qué vas a hacer, no?
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? También, no sé, ¿tienes seguro médico? ¿No tienes seguro médico? ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y nuevamente, nosotros estamos hablando desde una perspectiva privilegiada. No nos podemos imaginar los niños que viven en la sierra, que tienen que caminar 5 o 6 horas para poder llegar a la escuela, que no cuentan con agua. ¿Cómo va a asegurar la escuela ahí que puedan tener agua y jabón para lavarse las manos? No es posible. Hablemos de una escuela que está literal en la sierra, que en unos meses va a ser mucho frío. Diles que tengan la puertita de madera abierta y las ventanas de madera abiertas para que circule el aire. Entonces, nuevamente, estamos hablando de un México bien diverso, y es esa diversidad que muchas veces decimos, es que México es súper diverso y tiene muchos ecosistemas y la cultura, y ay, soy feliz y me enorgullece ser mexicano por eso. Ajá, Simón, pero también en esa diversidad cultural hay mucha desigualdad y llega el momento que sí duele. Mucho. Y mucho. Entonces aquí hay 3 actores básicamente, y en estos 3 actores quita los actores como la OMS, la ONU, la CEP, porque los actores sabemos que pues, tienen que tomar decisiones, nos gusten o no, las aprobemos o no, pero los actores importantes aquí son los estudiantes, los profesores y los padres. Fíjense que ni siquiera estoy metiendo a las autoridades de cada escuela, ojalá y sí, ahí lo incluiría tal vez con los profesores. Entonces aquí de nuevo, cada uno de nosotros va a tener que enfrentarse a situaciones particulares, porque cada escuela es particular, cada estudiante es particular en cuanto a los casos, no hablo de público y privado, ¿verdad? Entonces, trata de anteponerte a eso, habla, y de veras hablen, porque yo no sé por qué esta pandemia nos ha hecho que deberíamos hablar más y estamos quedándonos callados de muchas cosas. No, hablen con los demás. Padres, por favor, den el buen ejemplo. Claro que el niño se va a quitar el cubrebocas si ve que tú te quitas el cubrebocas, si ve que dice que estás harto del cubrebocas, si ve que le juegas al soy más chingón que los demás porque yo no uso el cubrebocas y los demás sí, que tontos. Entonces, no estamos haciendo bien las cosas ahí. Mucha de la educación se da en casa y no tiene que ser forzosamente la educación de matemáticas o español. Hay esta educación, esa cultura de salud. Si ve que te lavas las manos, si lo obligas a que se lave las manos junto contigo, entonces va a ir desarrollando estos hábitos que ahorita nos van a ayudar a salir de la pandemia de mejor manera, pero también son hábitos de salud que son muy buenos para más adelante. O sea, no puede ser el papá que dice al hijo no fumes si te ve fumando a ti. Lo mismo aplica en este caso. En cuanto a los maestros, pues van a estar ahí en línea de batalla, van a tener que cuidarse, extremen las precauciones, exageren, platíquenlo con los estudiantes. Es importante que haya este diálogo, porque tenemos miedo y tenemos miedo todos, o sea, los estudiantes, los profesores, los papás, todos tenemos miedo de lo que pueda pasar, pero el miedo también se puede enfrentar y se puede hacer que podamos ir con él mucho más. Una manera de salvarlo es esa, platicar con todos los involucrados hasta dónde podemos llegar o qué es lo que podríamos hacer, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y por último, en el caso de estudiantes, pongan de su parte. O sea, sé que a algunos, sobre todo niños, les cuesta trabajo, pero pueden poner su parte. Los estudiantes que ya están en secundaria, preparatoria, universidad, bueno, también pueden poner su parte, sobre todo ustedes. Sabemos que mucho de esta tercera ola fue porque nos relajamos y se empezaron a llenar los antros, se empezaron a llenar las playas, a ver muchas cosas. Sí somos culpables de lo que estamos viviendo, entonces tratemos de frenar esto, y más ahora con este regreso a clase. Así es. Pues bueno, entonces ahorita ya platicamos, ahora sí, como cuáles son las formas idóneas. Platicamos también que finalmente sí es importante el regreso a clases, porque nuevamente desde mi privilegio puedo decir no, pero no sabemos todo ese mundo de niños por qué cosas están pasando y lo que necesitan. Así que vamos ahorita ya con una serie de consejos que no se los inventó el Draco, no se los inventó la Judith, los inventó el Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Que es como la OMS, ¿no? Sí. Comienzas. Ok, vamos con puntos rápidos, tómenlos en cuenta. Estos van a quedar también anotados ahí en los comentarios para que los tengan, pero échenles un ojo. 1. Controle la salud de su hijo y manténgalo en casa. Que no vaya a la escuela, está enfermo. Cualquiera de los síntomas que ya sabemos, no lo manden a la escuela, manténganlo en casa y manténganlo monitoreado. 2, lo que ya decíamos, enséñenle buenas prácticas de higiene, no solo para esta pandemia, sino para todo lo que les va a ayudar. Que se lave las manos con agua y jabón,
que se pueda potable de preferencia, asegurarse de que haya agua potable disponible en baños o letrinas y que estos estén limpios, asegurarse de que los desechos se recolecten, se almacenen y se eliminen de manera segura. Esto puede enseñarse en casa y después se puede reproducir en escuela o otros lugares. Enseñarle cómo toser, estornudar en un pañuelo, en papel, o lo que ya sabemos en el codo, en la parte interior del codo, y ahí que evite, esto es muy importante, muy importante, que evite tocarse cara, ojos, boca y nariz. Háganlo como un juego, algo así, pero que el niño lo entienda. Y por último, el tercer consejo en este caso, anime a sus hijos a hacer preguntas y expresar sus sentimientos. Con usted como padre, con ustedes como padres, con maestros, con la gente que se puede ayudar. Sí. Y eso es bien importante porque pues si a lo mejor el niño tiene duda, tiene pena, ¿con quién lo va a hablar si no va a estar ahí en ese momento, ¿no? Entonces por eso es importante que lo chequen también con los maestros. Punto número 4, prevengan el estigma, esos prejuicios, utilizando o poniendo ejemplos con los hechos y recordando a los estudiantes, a los niños, a los profesores, al personal administrativo, que tenemos que ser considerados unos con otros y precisamente hacer conciencia de esta realidad muy diversa que estamos viviendo. Punto número 5, coordine con la escuela, se debe coordinar con la escuela para recibir información y preguntar y apoyar cómo se puede apoyar a los esfuerzos de la seguridad escolar. A lo mejor crear un comité de padres, un comité de maestros, un comité de seguridad e higiene, obviamente con las medidas de distanciamiento, pero bueno, ver de qué forma se puede apoyar. Punto número 6, en una situación como esta, pues es normal que nos sintamos tristes, preocupados, confundidos, asustados, enojados, sentimientos negativos, entre comillas. Entonces es importante que usted, que nos está escuchando, que los niños, que los hijos, que los estudiantes, que todos sepamos que no están solos y que hable con quien más confianza le tenga, ya sea el papá, el maestro, finalmente para que esta persona pueda ayudar y decir, ¿sabes qué? Pues de esta forma te puedo asesorar y de esta forma puedes hacer las cosas. A lo mejor puede ser que hasta un niño tenga pena de preguntar cómo tiene que estornudar porque en casa no se lo enseñaron. Pues bueno, dar la confianza de que pueda platicar con alguien más. Sí, esto es importante. Vamos con el punto 7. Protéjase y proteja a los demás siguiendo las medidas de protección. Ya son muy conocidas, las hemos visto mucho. Recuerden, este es un extracto. Vamos a poner los puntos más extendidos. Pero bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Todo lo que ha sido medidas de protección, hay que seguirlas. Punto 8. Traten de ser líderes en la salud de usted, de su escuela, de la familia, de la comunidad. ¿Sí? Ayuda a los demás. El ser líder no se trata nada más de que me aplaudan o me sigan, es ayuda a los demás, a los que no tienen el conocimiento, no tienen ese acercamiento, no lo entienden. Ayúdenlos a que lo vayan entendiendo. De nuevo, solamente así podemos salir. Y ya lo había dicho Julia antes, por favor, no estigmaticen a nadie ni se burlen de nadie que estuvo enfermo o ha tenido algún familiar enfermo. Porque esto en la escuela no dudo que se convierta en un nuevo tema de bullying que nos traiga complicaciones. Entonces, que no lo vean en casa y hablen con los hijos y decirles, ¿sabes qué? No puedes hacer eso, no es correcto. Sí. También platicando en esto de la confianza, hay que pedirle al niño o hay que darle al niño, entonces estamos enfocando más a los niños, incluso al adolescente, que le diga a sus papás o a sus cuidadores, quien sea, que se siente enfermo, porque a lo mejor si el niño está chocado de estar encerrado, ve la diversión de ir a la escuela y de momento escucha que si está enfermo ya no va a poder ir, a lo mejor no dice que se siente mal. Entonces sí es bien importante explicarles la importancia, que digan si se sienten tantito mal, que el moquito, que el dolor de garganta, la cabeza, lo que sea, que lo expresen. Punto número 11. Asegurar la ventilación adecuada y que exista un suministro total de flujo de aire en los espacios ocupados, es decir, los salones o lugares cerrados. Se debe utilizar ventilación limpia y natural, es decir, las ventanas se abren, no el aire acondicionado, no el clima. Y que esté circulando, moviéndose,
Si se utilizan sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, deben inspeccionarse, deben de llevar cierto registro de que sí los filtros se encuentren limpios y todo eso. Obviamente sé que estamos en México, donde muchas veces yo lo hago porque yo puedo, lo hace mi compadre porque me sale más barato, pero sí es momento de seguir los estándares rigurosos de instalación, mantenimiento y filtro de todas las cosas que están en una escuela. Y pues bueno, lo más importante es, antes de que lleguen las personas a esos espacios físicos, ventilar, para que cuando ellos lleguen se encuentre el aire limpio, entre comillas, y una vez que se retiraron, volver a ventilar y abrir para que en teoría se quede el espacio limpio y no se quede todo encerrado, pues a lo mejor con bichitos volando en el aire. Esos son los 12 puntos de la OMS. Ahí les puedo agregar algunos. En este caso, nada más para anexar a lo que decía Judith, una recomendación. Yo como profesor lo pienso hacer. Cómprense un detector de dióxido de carbono, de CO2. Lo que hace esto es una cajita pequeña y es de pilas. Está checando constantemente qué tanto dióxido de carbono hay. Eso significa, si yo he estado demasiado tiempo encerrado en un cuarto, he estado respirando, entonces el dióxido de carbono que sale por mis pulmones empieza a inundar el espacio. En algunos casos, las minas, por ejemplo, se vuelve muy peligroso. Pero en un espacio como lo que hemos vivido antes de pandemia, no era necesario cualquier salón. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? El medidor de dióxido de carbono nos hace ver qué tanto se está concentrando ese dióxido en un solo espacio. Cuando llega cierto medidor, que ahí ustedes tendrán que checar, no tiene que llegar al rojo, desde que se ponga amarillito ya es verde, amarillo y rojo. Desde que empiece a llegar al amarillo, ¿saben qué? En este momento vamos a ventilar, prendo un ventilador, abro ventanas, que otra vez esto baje el dióxido de carbono, cerramos y continuamos. ¿Sí? Es una posible ayuda o solución. Como profesores, tal vez tengas que perderle el cariño un poquito a un varo ahí para comprarte eso, para llevar un ventilador de pie, pero conviene más eso, te da más seguridad y estás viendo por ti, por la salud de los tuyos, de la escuela y prácticamente de todos. Entonces, este consejo es uno, de ahí tengo otros dos que son muy importantes. Uno, dejemos de tener este miedo de ver al psicólogo. Creo que ya llegamos a un momento de la pandemia donde la gente ya empieza a tener mucho estrés, sensaciones de nervios, todo esto que ya sabemos. Entonces, ya es momento de ver psicólogos y decirles, ¿saben qué? Lo que tengo es nervios, lo que tengo es ansiedad por la pandemia, no sé cuándo va a acabar. Ya empecé a ver varios comentarios de amigos, de personas en internet que lo están reflejando. Entonces, tal vez estamos en el momento, no esperemos a que se convierta en un problema de salud grave, porque también la salud mental es importante en estos casos. Hablen con psicólogo. No estás loco. Muchas personas tal vez pensaban que ver al psicólogo significaba estar loco, o tenían ganas de ver al psicólogo, pero era aceptar que estaban locos. Ok, hoy tienes el pretexto ideal, porque hoy todos deberíamos de estar viendo a un psicólogo, a un terapeuta que nos pueda ayudar a llevar esto. Y por otro lado, y este es importantísimo, y yo los invito a que se lo repitan, primero ustedes y después a todos los que conozcan, la aceptación. La aceptación de, como dijo Julia al inicio, esto llegó para quedarse. No vamos a regresar a ese mundo de antes. Ya no vamos a estar como era antes, porque nos quedamos mucho con eso. Cuando esto pase, ya nos reunimos. Cuando esto se acabe, ya no. Esto llegó para quedarse durante muchos años, va a seguir así, va a ir disminuyendo, sí es un hecho, va a ser más controlable, pero el cubrebocas va a estar un buen rato con nosotros, la distancia social va a estar un buen rato, entonces hay que aceptarlo y poco a poco ir viendo cómo lo iremos reajustando para vivir con eso. Pero si están esperando que esto se acabe, entonces ese estrés que están viviendo va a ir creciendo cada vez más. Así que ojo con eso, porque sí he escuchado ya varias personas que tienen esa preocupación de que veo que esto no se acaba y yo quisiera ya que todo fuera como hace un año, año y medio, y los expertos dicen que no vamos a llegar ahí. Hay que aceptarlo porque no podemos cambiar y aprender a vivir con eso. Lo hemos hecho muchas veces como especie, como seres humanos. Entonces, una más creo que no nos va a dañar. Sí, y que no es por ser grosera, pero pues también nada nos asegura que esta sea la última. O sea, a lo mejor más adelante tenemos que enfrentar más pandemias con lapsos de tiempo más seguidos. Entonces, pues
Miren, si tanto jugamos a que nos gusta la cultura pop y sobrevivir y demás, hagan de cuenta que esto es un apocalipsis zombie y están jugando el videojuego, viendo la película, leyendo el libro, lo que quieran y tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, pues hay que encontrarle ese equilibrio, resiliencia. Si tienen duda de, bueno, si la salud mental es tan importante o no, recuerden que tenemos un episodio de salud mental en enero de buenos propósitos y pues nada, mucho ánimo, que estamos juntos en esto. Parece que estamos solos, pero la verdad es que no. Como sociedad tenemos que salir adelante y pues un abrazo para todos. Nos abrazamos mucho, esperemos que les haya servido esto y si se lo pueden compartir a alguien que valga la pena, háganlo porque de verdad estamos viviendo algo que en mucho sentido es culpa de nosotros. Vienen las clases, no sabemos qué va a pasar exactamente, pero esperamos que esto les ayude a tomar mejores decisiones. Así es, y recuerden que les damos consejos, perdón, no recuerdos, consejos como se los daríamos a un amigo. Entonces, como le dijo Draco, si saben a alguien que les pueda servir este podcast, pues compártanselo por favor, que finalmente la idea es esa, ¿no? Aportar nuestro granito de arena. Muy bien, y les agradecemos nuevamente por escucharnos. La siguiente semana tenemos un programa de que hablaremos de tribus, otra vez tribus sociales, entonces se va a poner interesante, los esperamos aquí. Gracias a los que nos escucharon, nos han estado escuchando en otras tribus, porque ha habido buenos comentarios al respecto. Sí, recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook RadioVac 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast RadioVac. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Preguntas Esenciales. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.